hemos venido hablando sobre la ley 89, la reforma educativa, y me interesa que los padres estén al tanto de lo que realmente está sucediendo con esto, cómo se va a implementar, qué herramientas o qué cosas los padres deben de tener en cuenta. Ya mismo comienzan las clases, ya están los maestros activos por ahí. Y bueno, hay otras leyes también, hay alrededor de varias cosas, que usted debe de estar contento también por lo que está sucediendo. Claro, hay muchas cosas buenas que están sucediendo. Estamos cosechando el trabajo de 8 a 12 años, 16 años. Estamos viendo ahora la cosecha y pues damos gracias a Dios que el partido con el cual yo participé en la campaña ha cumplido sus compromisos. Y ha ido más allá. Porque hay leyes que se han aprobado que no eran parte de la plataforma, pero eran incidentales a la plataforma. Si alguien quiere pasar el trabajo que yo pasé y mirar las votaciones en alguna de estas leyes, observarán que hubo miembros del Partido Popular que respaldaron mucha de esta legislación, incluyendo Dignidad, el que es consistentemente contrario a todos los derechos de los padres, a libertad religiosa, a proteger los menores, la familia. Es el Partido Independentista, constantemente vota en contra. Por ejemplo, yo te puedo decir de memoria que el proyecto, la ley, no recuerdo si es la 63, cuál es, de la hormonización de los menores, de prohibirla y de las operaciones para cambiar de sexo, fue una que el Partido Popular respaldó. Y algunos pues tergiversaron que Fortaleza devolvió el proyecto porque entendía que faltaban unas cosas en reconsideración. Se resolvieron y se convirtió en ley. Pero eso te demuestra que el sector conservador en Puerto Rico es fuerte. Es fuerte porque cuando tú ves el Partido Popular respaldando algunas de estas leyes, es porque sabe que esto trasciende al Partido Nuevo Progresista. Cierto. O sea, y siempre hemos hablado. Se trata de valores, de principios. Se trata de valores y principios. Se trata de defensa de nuestra niñez. Se trata de hasta de dignidad humana. Es que está en la Constitución. Lo que pasa es que tratamos de tergiversar lo que es dignidad humana, quitando valores, quitando derechos. Y lo estamos viendo también en el Supremo de los Estados Unidos. O sea, los últimos casos que bajaron son las cosas que hace Dios concurrentes con las leyes que están bajando aquí. Muy bien. O sea, es una lucha de 8 a 12 años que estamos viendo el fruto por fin. Muy bien. Cuénteme, ¿cómo? 1, 2, 3. Cuénteme 2 o 3. Bueno, ¿cómo se va a implementar esto? ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Qué los padres pueden hacer? Pongamos en contexto, ¿de qué se trata la ley? Vamos a empezar por ahí. Yo quiero recordar a la gente que el cuatrenio pasado dijimos que la perspectiva de género se había liquidado de manera oficial mediante una carta circular, que es la 15-2022-2023. Vamos a aclarar que el hecho que usted encuentre un material o el hecho de que alguien lleve un taller, incluyendo la perspectiva de género, eso no es la política pública del Departamento de Educación. Nosotros estuvimos reunidos esta semana en el Departamento de Educación, comenzamos unos diálogos una de las cosas más importantes es que esta carta circular ya está vigente. La estrategia legislativa había sido que cuando hubiera una mayoría del partido que militamos que respaldaba el currículo de valores, se convirtiera en ley. Y eso fue lo que hizo Tomás Rivera Chats con unos senadores, radicó el proyecto y se convierte en ley. Ahora bien, el proyecto tiene unas amplitudes que hay que modificar la carta circular. Y ahí quiero ir porque, por eso digo, yo creo que las iglesias se deben organizar o los líderes organizarse y educar a nuestra gente, y la oficina de base de fe de la Fortaleza está disponible para llevar las conferencias en esta área, y podemos llevar recursos también del Departamento de Educación para que puedan conocer en detalle. Mira, una de las cosas más importantes que tiene esta ley, cuando tú la vas a buscar, que es la número 10, o sea, lo que te estoy diciendo es que esta ley 89 es una culminación de la ley número 10 y de la ley 14 de libertad religiosa. No puedes verlas separadas. Si las ves separadas, están incompletas.
Una de las cosas que se hizo fue que se puso que todos los materiales que se van a utilizar en el currículo de valores están publicados en la página oficial del Departamento de Educación. Y eso es así. Lo que se está discutiendo es que la página del Departamento de Educación es una página tan estructurada que a veces no es fácil encontrar la información y se está haciendo unas hojas informativas más sencillas que van a estar disponibles en la página para que los padres puedan llegar a los materiales y puedan entender sus derechos. Porque una de las cosas que me dicen, pero si pasa esto, yo no soy papá, papá tiene que hacerlo. Una de las cosas que también estuvimos dialogando es que se tiene que nombrar un oficial de cumplimiento bajo la ley 10 y que se tiene que nombrar una persona de base de fe bajo la ley 14. ¿Me va siguiendo? Por tanto, la Oficina de Derechos Civiles no es meramente la oficina de base de fe, eso es derechos civiles. Tienes que tener una persona dentro del Departamento de Educación para velar la 10, para velar la 14 y para velar la 89. Y no solo a nivel central, porque el Departamento de Educación ramifica hacia los distritos. Buenísimo. Por ende, tenemos que tener representantes en los distritos. Lo mismo se está haciendo en el Departamento de Salud. ¿Y eso se va a tener? Bueno, ya empezamos a trabajarlo. Lo que pasa es que escoger una persona no es fácil, porque yo quiero decirlo con mucho amor, aunque mi tono de voz a veces me traiciona. Base de fe no es meramente montar una capilla y poner a la gente a orar. Eso es así. La persona de base de fe tiene que tener unas destrezas administrativas, conocer la estructura y tener relaciones con el liderato. Tú no puedes nombrar una persona que no tiene una buena relación con el jefe de la agencia o con sus superiores, o que no sabe construir relaciones. A veces la gente se enoja, pero si tú te fijas, ayer la gobernadora estaba reunido con un opositor, Eduardo Batia. Yo me reúno con opositores de base de fe. Ayer yo tuve una reunión por lo que está pasando en la educación privada con una directora que, como yo la había demandado en un momento, había un poquito y salimos, ¿sabes? Salimos bien, porque yo le probé, o sea, yo defiendo esto, pero soy una persona razonable, donde yo no voy a coger los derechos de la libertad religiosa para imponerlos sobre los demás. Es para que me los respete. O sea, ese tipo de diálogo ya lo estamos sosteniendo. Y se va a también estar implementando la ley 14 que impone unos requisitos a las agencias de gobierno. Yo creo que estamos bien adelantados. También tienes que sumar aquí que el Departamento de Educación tiene que desarrollar una campaña educativa en cuanto a la ley de cambio de sexo mediante hormonas y operaciones, y se está trabajando entre el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, que ya nombró un enlace, y el Departamento de Justicia, que hay una buena relación con la secretaria y va a nombrar un enlace. ¿Por qué? Porque cuando tú miras estas leyes, caminan juntos. Están mirando el tablero. Porque a veces yo oigo a la gente hablando, pero no me dicen qué es lo que tengo. Pues váyase a la ley 10 y vaya a la carta circular. O sea, tú tienes que dominarlo todo. Por ende, tenemos que trabajar y enseñarle a nuestra gente que no puede ser meramente en este tipo de programa. Tiene que haber una interacción con educadores cristianos, con gente de Dios, con profesores que estén dispuestos a ir a hacer unas conferencias. Estamos disponibles. No se pueden hacer muchas, ¿verdad? Pues yo tengo que educar muchas áreas. Lo que pasa es que la implementación a veces se hacen leyes, ¿verdad? Y bueno, no estoy justificando el argumento. Lo que quiero decir es que hay mucha escepticismo, ¿verdad? No se dice, hay una ley, pero al momento de ejecutarlo y implementarlo no se hace correctamente. Entonces, lo que queremos es que se lleve a cabo y se explicarte ejecute. qué es lo que está sucediendo allí, y la gente tiene la culpa. Viene una persona, da un taller con un maestro y dice, eso es del departamento. Eso no es del departamento. Ese maestro tiene una responsabilidad de verificar qué es lo que esa persona va a decir allí. Y si lo que esa persona dice allí es contrario a tus principios religiosos, papá tiene que erradicar una queja contra ese maestro y contra ese recurso. Y eso es lo que estamos trabajando, que los padres sepan dónde van a ir, que es el problema. ¿Dónde? ¿Qué oficina? ¿Quién va a atender? ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar en atenderlo? Porque si no, la ley provee, la ley 89, para papá un recurso demandamos, que era otra cosa. A veces pasa 1 año, 2 años, 3 años y no me lo resuelve. No. Y eso se discutió. ¿Cuánto tiempo tú vas a tomar para resolverme querellas de este tipo? La presidenta del Tribunal Supremo fue y llevó un taller
y habló de su relación sexual y matrimonio y todo. Me lo dijeron a mí yo. ¿Y dónde está la querella de papá? Yo no puedo funcionar sin una querella. No es meramente ir a los medios y hacer una alegación. Otro ejemplo que te voy a dar. Yo he recibido información que cuando yo la refiero se investiga. Yo no sé si es porque uno tiene unos contactos o el tiempo, probablemente el tiempo que llevo en esto, que a mí me gusta la ejecución, y cuando me investigan no es correcta la información. Y yo he tenido que decir a la fuente, esta persona, verifícame todo lo que diga porque no es correcto lo que me trajo. O sea, yo tengo que ser justo. Ellos llevan más de un año revisando la página del Departamento de Educación para eliminar todo lo que esté relacionado con esta enseñanza de género. Lo que tenemos que hacer es alístense. Y usted... Ok, yo soy padre. ¿Qué debo de hacer entonces? Eso es lo que estamos trabajando. No es la Oficina de Derechos Civiles. Me tienes que crear para un oficial de cumplimiento, porque la ley te lo pide, y me tienes que nombrar al representante de base de fe en la agencia. El de base de fe porque es mi área, pero el oficial de cumplimiento para que lo que me enseñe sea consono con el currículo de valores que se va a modificar ahora, pero que lleva 2 años. ¿Bajo quién recae la responsabilidad de llevarle el cómo se va a ejecutar esa ley en arroz y habichuela a los papás? Al secretario de Educación. O sea que entonces se debe encaminar, porque aquí pasan dos cosas. Por eso en fue Puerto la primera Rico. reunión, por eso fue en Educación, la primera reunión es allí. Y hay quien va a decir, no me digas, Jerry, invéntate la rueda, porque aquí cuando no se informa, se desinforma. Sí. Entonces, en la medida en que se vaya a dilatar el proceso de orientación a papá, a mamá, a encargado, a abuela, a tío, en la medida en que eso se dilate, los entes contrarios al conservadurismo van a emplear su sistema porque ellos tienen un mecanismo de mal por eso informar. Es que te digo que una de las cosas que discutimos es, y quizás es que pues como yo no soy de la época digital y se me hace un poco más menos manejable algunas páginas después de un tiempo, precisamente vamos a simplificar porque no todos los padres tienen la capacidad de entrar a la página del Departamento de Educación. Entonces lo que se va a hacer es no tiene el nombre de brochure, en mi época se llamaba brochure, es como unas hojas informativas donde te vamos a poner todo el proceso, porque lo que queremos es que papá pueda radicar la queja y la querella. O sea, a ver, ok. Y obviamente vamos hacia allá. Vamos hacia ese recuerda punto. Que lo estamos Ojalá, montando. Sí, por estamos eso. montando. Y qué bueno que se está dando. Ahora bien, la idea es que papá, ¿cómo papá se va a enterar que va a haber una actividad o clase, vamos, un currículo? La escuela va a informarle. Ley 89. Okay. Ley 89, la escuela le tiene que informar, él tiene derecho a pedir las reuniones, tiene derecho a oponerse, y vamos a aclarar, no estamos hablando del opt-out, que siempre hemos planteado que teníamos derecho y se resolvió por el Tribunal Supremo en el caso de Mamut, porque allí es por libertad religiosa que me obligaran a los nenes a coger las clases de perspectiva de género. Yo creo que el que ha seguido esto sabe lo que es perspectiva de género. El Tribunal Supremo pone unas fotos de unos libros que nosotros habíamos sacado ya del Departamento de Educación, o sea que estábamos adelantados. Déjame decirte, Puerto Rico está bastante adelantado en legislación. Por eso te decía que muchos de los casos bajaron en los momentos que la legislación estaba bajando, que no la pudimos bajar el cuatrienio pasado por la legislatura que tuvimos. Eran aguados. Pero si tú vas a la ley 89, la ley 89 te establece claramente cuál es el proceso que hay que, yo digo, esto hay que simplificarlo, porque yo lo leo como abogado y más o menos lo entiendo, pero mira, nada de esto es así, esto es así, y esto es así, y papá puede pedir y se puede oponer. Si aún así la materia permanece, papá tiene unos recursos para ir contra esa clase. Que son dos líneas diferentes. Una cosa es que me opongo a que mi hijo tome esa clase. O a ese material. O a ese material que entonces... son dos cosas distintas. Por eso, vamos ahí. Entonces mi hijo lo ponen en otra clase No hemos llegado ahí. Tú te opones al material y tú pruebas que basado en el currículo que te da la ley 10, que es el currículo de valores, o de acuerdo a tus principios, tú estás invadiendo la autoridad de papá. Porque la ley claramente establece que el Estado para esto no puede usar la excusa del parens patria. Y cuando es de sexualidad y afectividad, la autoridad es de papá. El Estado no se puede meter. ¿Qué se hace con el niño? Vamos a lo práctico. Ok. Si no prevaleces, porque recuerda que tienes un proceso para ir en contra de eso, que te lo estoy dando, que la ley, el artículo 10 está diciendo de la ley. Artículo 7 de la ley 10 te está diciendo, eso tiene que estar en la página
La ley 89 dice, se lo tienes que dar a papá antes de implementarlo. Y si papá no está de acuerdo, papá impugna. Oye, y si papá impugna, mientras la impugnación esté pendiente, el departamento tiene que aguantar. Por eso tiene que haber un oficial de cumplimiento. Si aún así no se atiende, te da la autoridad de llevar un mandamus. Si no lo atiendes, un mandamus. ¿Cuándo tú me vas a atender esto? O sea, porque ayer yo escuché una persona quejando, llevo 2 años y no me ha resuelto. Esa es la dinámica que tenemos que trabajar y es la realidad. Okay, pero la clase entonces se detiene, no se le da a nadie o simplemente se le da cómodo razonable al niño. Yo entiendo que si tú prevaleces, la clase se detiene. Por eso es importante el oficial de cumplimiento y el representante de base de fe, pues si es religioso. Porque el representante de base de fe le responde a la oficina de base de fe que está debajo de la gobernadora. Y uno puede intervenir. Si prevalece, ahí tú planteas el opt-out, que es lo que tú estás diciendo. Pues me le buscas un acomodo razonable a mi hijo porque por cuestión de mis valores y mis principios. Fíjate, estoy hablando de valores. Mi hijo no puede coger esa clase. Que los hijos son del Estado. No, señor, los hijos no son del Estado. Esto está bien claro. Los hijos son tuyos. El Estado no puede alegar que tiene derecho, que eso era la base de la perspectiva de esta clase. Los niños son del Estado. De hecho, esto está pasando todavía en Estados Unidos. Y entonces la querella, aunque haya ese acomodo razonable, la querella, que esa es la otra pata, continúa en recuerda su que todo proceso administrativo, la determinación final se puede revisar en el tribunal apelativo. La sabiduría de esta ley, que la tenemos que observarla, porque a lo mejor en 3 o 4 años hay que perfeccionarla, o 5 o 6, como ha pasado en otras leyes y que va a pasar estoy casi convencido que la reestructuración de la educación privada en el 2018 se va a tener que trabajar porque respondió a una realidad. Pero entonces el legislador hace algo. El mandamus es un recurso extraordinario que tiene que cumplir con unos requisitos particulares, que es para obligar al gobierno o al funcionario a cumplir su responsabilidad en ley. Un tiempo límite. Ahora. Y ahí que le decimos a educación, tienes que hacerme un reglamento, es decir, cuánto tú te vas a tardar en atender esto, porque ahora papá puede ir directo al tribunal a obligarte a resolver. Sobre todo si va a empezar el semestre académico y se faltan 2 semanas y no me resuelto. Aquí hay otra realidad que comienza en casa y no podemos obviarla. A mí me parece escuchar todos los años, ustedes me aclararán, si esa es su perspectiva también, que todos los años aquí casi hay que hacerlo de forma legal para que los padres vayan a las escuelas a buscar las notas de los niños. Si lo que a grosso modo, porque no son todos los padres, hay una cantidad enorme de padres y encargados muy responsables. Pero si la tendencia que hemos visto en los pasados años de la ausencia de los padres encargados en los planteles escolares, totalmente ajenos de lo que pasa en la escuela, no podemos soñar con que los papás se van a enterar si el currículo era o no era cónsono o era disonante. Se está poniendo en la página los materiales. Es lo que yo vi cuando me dice, yo digo, me traiste la Pero ¿sabe por dónde yo iba, verdad? Papá, ¿dónde está? Pero exacto, ¿sabe dónde yo iba? Papá y mamá, encargado o encargada de ese niño, no se puede enajenar de lo que acontece en el plantel escolar, porque entonces va a estar totalmente ajeno, porque ¿qué mecanismos va a utilizar el Departamento de Educación para acercarse a ese padre y hacerle llegar la información de qué es lo que se le va a impartir a su hijo? La tendencia en Puerto Rico ha sido un distanciamiento grande. Ahí están los padres utilizando todos los medios de comunicación para decir, acuérdense, en el día 14 hay que ir a buscar las notas, es importante que papá, mamá, encargado vayan. Eso yo lo he visto, programas completos para esa insistencia. Quiere decir que la primera barrera tal vez que hay que romper, y estoy tal vez a grosso modo, porque sé que hay una cantidad enorme de padres encargados que sí son responsables con sus hijos en ese sentido, pero la primera barrera que hay que romper es que ahora hay que estar bien pendiente entonces a lo que se le imparten a sus hijos. El artículo 6, que es el oficial de incumplimiento, va sobre eso. Tratar de integrar la comunidad de padres y madres. Estas comunidades que se oponen a estos principios son bien activas. Incluso escogen escuelas para provocar situaciones y van muy bien preparados. La ventaja es que en los últimos años nosotros, el movimiento nuestro tiene mayores ramificaciones que antes. Eso es una realidad. Que hay situaciones que se han ido resolviendo luego de las elecciones y ya uno sabe quién es bueno en una cosa y quién es otra. Mire, porque no meten el cuerpo a trabajar como mano a alguien que es pie. Y eso yo le he dicho, si esto no es lo tuyo, no me llames, porque yo no puedo trabajar con una persona que no tiene este llamado
que lo que busca es exposición o que leyó una página y rápido se convirtió en líder. No, porque esto requiere mucho tiempo. Esto es un llamado, Jerry, Esteban, esto es un llamado. Esto cuesta. Claro. O sea, estamos hablando de que esta lucha lleva aproximadamente de 12. Yo estoy en esta lucha públicamente, porque siempre he estado, pero públicamente desde 2005. Estamos hablando que yo llevo 20 años luchando contra la perspectiva de género del Departamento de Educación. Y estas dos leyes las tenemos que trabajar en conjunto. ¿Cuáles son los derechos de los padres? ¿Cuál es el currículo? ¿Cómo se trabaja? Y tienen que ir a la ley 14, que es la ley de libertad religiosa, que dice cuáles son los derechos del estudiante, porque el estudiante bajo libertad religiosa también tiene unos derechos que puede reclamar. Y si el estudiante reclama, papá tiene que intervenir. O sea, mira, una de las cosas más curiosas que a mí me estuvo en un caso, y era abogado y lo dije, mamá coge teléfono de nena y descubre que la nena tiene páginas no apropiadas para su edad. Y le removieron la nena. Y yo cuando entro de abogado al departamento de familia, pero ¿cómo tú le vas a remover la nena a una madre responsable que descubre lo que está pasando? O sea, que esto requiere educación. Por eso es que nosotros también, en la reunión que tuvimos ayer, entendimos que por el momento son 3 agencias, pero Salud está envuelta directamente por ley. Y Salud ya tiene su representante de base de fe. O sea, nosotros nos hemos enfocado en las agencias más neurálgicas en esta lucha. O sea, y déjame decirte, bueno, siempre está escrito que por causa de mi nombre pasarán unas cosas, pero en términos generales hemos visto personas que han estado en las agencias toda la vida que están disponibles para trabajar en eso. De hecho, hay una agencia que tengo 3 candidatos y dije es que el secretario decida porque yo no puedo, ¿verdad?, meterme en eso. Pero el punto es, si no tiene destrezas, debe tomar la decisión de no solicitar participar. Te quiero contestar una pregunta que creo que ya el licenciado la mencionó, pero para repasar para nuestra audiencia, simplemente esa parte de si un padre se opone y el currículo se tiene que detener, si se va a detener o no se detiene o hay acomodo razonable, es decisión de quién, ¿verdad? Acláreme eso. Vuelve a decirme. Si hay un padre que se detiene, o sea, es que hace reclamo, ¿verdad? O no está en desacuerdo, si el currículo se detiene. Es una determinación. ¿Quién determina? Eso lo determina la agencia. Si tú no estás de acuerdo, lo revisas. Pero como quiera, ya como dos razonables. Como quiera, entonces, de acuerdo, si va contrario a tus valores, que los tienes que probar, que sean sinceros, tus principios religiosos, tú puedes reclamar el opt-out. Recordemos, mi gente, que esto es en el área de sexualidad y afectividad. La ley es clara, son en estas 2 áreas. Tanto la de ley 10 como la ley 89 lo mencionan. Y en cuanto a libertad religiosa, es la ley 14 que tiene unas guías de libertad religiosa en las escuelas públicas. Por eso te digo, si se organizan, mira, que lo hagan a través tuyo. Y los recursos están disponibles para orientar al pueblo de Dios sobre este particular. Vamos a hacerlo. Bueno, hay una serie de, vamos a decir, paquetes de leyes. Sé que no nos va a dar tiempo como para profundizar, pero denos ahí un overview, ¿verdad? Un repaso de todo lo que se ha estado haciendo. Bueno, pasa que yo me preparé para educación. Tú me estás pidiendo que vaya mucho más No, pero allá. no específico. Diga, sí, pero mira, ¿qué está pasando por ahí? Lo bueno de esto es, ¿tú te acuerdas? No sé, no creo que solo hayamos llegado a hablar aquí al aire, pero sí teníamos conocimiento de que muchas iglesias y muchas instituciones de base de fe estaban teniendo problemas con la exención contributiva. Y estábamos viendo cobro de deudas atrasadas en el CRIM siendo iglesias. Con la ley firmada, que no recuerdo el número, pero es 60 y pico, la exención para las iglesias es automática. No tienes que pedirla. De pedirla, el Departamento de Hacienda tiene 30 días para emitirla. Ya hubo una reunión en el Departamento de Hacienda, esto se está trabajando. Lo primero que están haciendo es poniendo al día las que ya estaban sometidas, y ahí hay una pequeña diferencia, porque me dicen, no, porque le aplica la vieja ley. Bueno, si le aplica la vieja ley, yo los llamo que la retiren y radiquen la nueva. Entonces, ya dentro de 10 días o 2 semanas, nosotros podemos decir cómo está funcionando, porque hay una reunión de seguimiento. Yo estoy coordinando esto con algunas personas, yo estoy yendo a las reuniones. Una vez se establezca el proceso, si hay problemas, pues que vayan las personas directamente
Porque hacer una cuestión de proceso de gobierno, deben ser gente de gobierno la que estén participando. Una vez esté ese proceso, se va a comunicar y eso va a ayudar a mucha gente a la CRIM. Miren, los que tienen problemas en el CRIM, usted lo que tiene que decir, oye, no recuerdo el número de la ley porque no me la traje, creo que es 63 o 64, que se firmó en una conferencia de prensa e incluye a las corporaciones. Usted le va a decir al funcionario del CRIM o el de Hacienda y usted lleva su certificación del Departamento de Estado y sus papeles de que usted es iglesia y le tienen que eliminar la deuda, porque eso es exención automática. Eso ya estamos organizándonos para tener una reunión con los funcionarios del CRIM para que esto corra hacia abajo. ¿Qué sucede? Miren, mi gente, nosotros estamos trabajando con personas que llevan el sistema 20, 25 años que están acostumbrados a esto. Por ende, a la administración le corresponde darle unos seminarios y educarle cómo se van a trabajar estos casos. En Hacienda ya hay un formulario que le doy gracias a mis compañeros de lucha que me facilitaron el formulario. Cuando llegué ya ellos lo habían implementado, por una reunión anterior yo lo había solicitado. Pero ¿qué sucedió? Que la exención se estaba dando bajo la orden ejecutiva de la exención de las iglesias. La ley fue mucho más amplia. La ley hizo esto mucho más amplio y esa carta circular también se tiene que enmendar. O sea, el trabajo ha sido fuerte y eso debe estar en 2 semanas, esa carta circular. Ya habían por lo menos, yo pedí, mira, y que también nuestra gente yo pedí a muchos pastores, envíenme los casos que tengan pendientes para yo llevarlos. Los que me lo enviaron yo los llevé. Y yo llevé uno como con 10 y ya han resuelto 7. Pero si no me lo hacen, no me lo hicieron llegar. Y ahora no los puedo pedir porque yo no puedo gestionar la exención de las iglesias. Yo puedo ayudar si hay algún tipo de problema. Pero vayan donde sus contables o hagan un listado y lleven a Hacienda, atiéndame estas. Si hay un tranque, pues entonces lo tramitamos. No, vamos a esperar que corra el proceso, porque si doy el email que creamos para eso, se me va a inundar, porque a mí me están mandando email hasta para que le deshierven el patio de la iglesia. Hello, yo no estoy para deshiervar el patio de iglesia, ni estoy para hacer el trabajo del municipio. No, que al municipio le toca al municipio, yo soy Fortaleza. O sea que también tenemos que educar a y no es culpa de nuestro pueblo cristiano, ni base de fe. Pero ese tipo de cosas las estamos trabajando. También se va a dar seguimiento a lo de las hormonas y a lo de las operaciones. Eso se le está dando seguimiento. Hay una situación en los hospitales que me dejan pasar al capellán, pero no me dejan llevar al pastor. Ya eso también se está trabajando y eso está cubierto claramente en la ley 14. ¿Cómo es que...? Me dejas pasar el capellán, pero no me dejas pasar el pastor. Okay. Y la ley 14 claramente dice que si alguien pasa, te tienes que dejar pasar al pastor o al sacerdote o al clero en las mismas condiciones que el otro pasó. Si me lo dejas entrar fuera de horario al capellán, me tienes que dejar entrar fuera de horario al pastor. Y si la persona lo pide, tiene que entrar. Eso está en la ley 14, eso también se está discutiendo. O sea, esto es mucho. Lo que estamos hablando es que estamos tocando la estructura por fin. Qué bien. Por fin estamos tocando la estructura. Yo siempre he tenido un interrogante. En un momento dado, cuando se le implementó a los pastores el cobrarle por expedir la licencia para celebrar matrimonio, pues eso fue bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, si mal no recuerdo. Y yo siempre tuve un cuestionamiento con relación a eso, ¿verdad? Si es que se estaba cubriendo algún tipo de costo y se podía justificar. Muy bien. Pero si no entiendo si era simplemente para buscar una base de datos. La base de datos estaba porque a uno le daban una licencia después de llenar una documentación. Lo que nunca entendí es por qué se le comenzó a cobrar a los pastores por darle una licencia. Porque Alejandro García Padilla nunca lo dijo, pero como parte de su política pública era sacarle dinero a la iglesia para el Estado. Esa fue parte de su política pública. Tuvieron muchísimas diferencias con el gobierno de Alejandro García Padilla. Yo quisiera saber si eso no justifica algún tipo de gasto. No importa la cantidad que sea. Cuando nosotros vamos a ver desde un punto de vista el celebrar una boda o un matrimonio para la iglesia es parte del servicio que uno le da a la comunidad. Hay muchas personas que llegan a restaurar familias, a ser restauradas, quieren ellos de alguna forma poner en orden conforme a nuestra perspectiva religiosa, el tener en orden su vida, y muchos de ellos hasta después de años de convivir, tener hijos, quieren formalizar. Sí. Más sin embargo, si mal no recuerdo, si uno como pastor entrega los documentos tarde, le dan una penalidad. Penalizan en términos económicos. No sé si no justifica algún tipo de gasto en la operación. Si no justifica algún tipo de gasto en la operación y justificar en todo el sentido de la palabra
pues entonces no entiendo por qué se permanece cobrarle a los pastores por expedirle una licencia para casar. Te debo la explicación, pues tú sabes cómo yo trabajo. Yo primero muevo, averiguo y todo, pero sí sé que han venido muchas quejas porque tiene que ser un bolígrafo especial. O sea, mucho formalismo que provoca que en ocasiones los matrimonios no se inscriban. Oye, eso se puede agilizar. Y yo no sé si todos los pastores pudieran pagar, no importa lo mínimo que sea, en momentos dados que se le vence la licencia, pudieran, ¿verdad? No sé cuál es la condición de cada pastor en Puerto Rico. Nadie me ha dicho que esté pagando, pero si alguien está pagando de los pastores que me conocen, pues que me manden la información. No sé si pero todavía se cobra. Que me den break, porque tenemos que implementar un montón de leyes ahora. O sea, sería bueno que a través del chat nos digan los pastores si todavía. No es grande, lo único que Dios se glorifica. La gloria es para Dios. Muy bien, para finalizar, porque ya estoy corto de tiempo. Es culpa tuya, tú tienes que hacer las preguntas. No, y mía también. No, pero tú entraste ahora. Esteban estaba esperándome con ansia. Se manifestó. Esteban se manifestó. Se manifestó. Sí. Se manifestó. Cuéntame un poquito de cómo ve todo esto de la Junta de Control Fiscal. Déjame reírme. Porque veo a todo el mundo diciendo lo que va a hacer la Junta de Control Fiscal y ninguno vio lo que nosotros vimos hace 2 meses. Estaba escrito en la pared. Tú no vas a sacar a la Junta de Control Fiscal a través de ningún recurso en Puerto Rico. Tú tienes un presidente de los Estados Unidos que acaba de decir algo que se está señalando aquí hace rato. Hay un abuso con los contratos. La Junta ha salido 2 billones y pico de lo que está aquí, desde que está aquí. Dávila Colón, que tenemos serias diferencias, pero a mí me gusta escucharlo cuando da data, saca la información de una persona que tiene un contrato que se gana 28,000 diarios. Tienes unos funcionarios que ganan 10 o 12 veces lo que gana un funcionario en Puerto Rico. Pues entonces eso no funciona. Tienes allí una serie de personas que están viviendo de la Junta como ricos. Y eso no era el propósito de la Junta. Entonces, si tú tienes un presidente que está cortando contratos por mal gasto de dinero, va a mirar a la Junta. Y ya le había dicho que en verano venía un anuncio a Puerto Rico. Pues mira, parece que lo aguantó, pero ya mandó la línea. Ya mandó la línea. Entonces, ¿qué está diciendo? Tiene que moverse. Ayer yo vi una conferencia de prensa que si los pagos de la pensión se van a atrasar. Oye, administrativamente la Junta tiene que seguir funcionando igual. Ya el presupuesto está aprobado. No sé si me sigue. Pero era obvio y se veía venir. Y cuando uno buscaba lo que pasa, déjame tirar algo que espero no me crea problemas, pero yo abro la boca y surgen situaciones. Eso es normal. Porque la prensa de aquí no lo estaba cubriendo, pero cuando tú ibas a la prensa de Estados Unidos, tú encontrabas esto. Entonces, a la prensa de Puerto Rico, como dice, no sabíamos nada. Porque estabas controlando la información. ¿Tú te crees que esos mogules de la prensa en Puerto Rico no sabían que estos movimientos se estaban dando cuando ya había gente escribiendo en X y en True Social? Ya eso se estaba escribiendo. Y hay una ruta de mapa. Mira, tú sabes que el de las noticias tuyas, pues da las noticias y da opiniones. Yo no estoy de acuerdo con las opiniones. Pero cuando habló de esto, tuvimos casi 100% de acuerdo. Porque cuando él cubrió esto, tengo que felicitarlo, fue la mejor cobertura que hubo el mismo día de los hechos. Y fue que él encontró lo de X y lo leyó. Y esa es la ruta de mapa de lo que viene para Puerto Rico. Otra cosa, escucho a un analista diciendo, que quieren coger los chavos de Puerto Rico para pagar la deuda. ¿Tú te acuerdas cuando se aprobó la Junta, que vino un senador y dijo, yo estoy en contra de la Junta porque la mayoría de esos bonos son de pensionados de mi estado que están dejando de recibir sus beneficios y los dejaron de recibir porque paralizaste el pago de la deuda? Entonces, si tú debes 12 billones, quieres pagar 2 billones y no pagar 10 billones. Y esos 10 billones los vamos a pagar nosotros, porque eso se tiene que pagar lo que se apruebe. ¿Qué está proponiendo el gobierno? Esa reserva que no es mía, esa reserva que tiene varios billones de dólares allí guardados, vamos a usarlo para el pago de la deuda. Por ende, tú y yo vamos a pagar menos en la mensualidad. Esa fue la propuesta que se hizo en un momento. Eso está todavía sobre la mesa. ¿Qué dice alguna persona? No, pero ¿por qué va a gustar los ahorros? Seguro porque estás mirando los contratitos que puedes coger. Mira, y esto le toca a todos los partidos. Y me perdona el compañero que dijo eso. Él antes me llamaba para llamarme la atención. Yo lo digo públicamente. Tenemos que ser honestos en el análisis. Esto se veía venir. Bueno, busca el récord. Yo te busqué el récord que yo dije. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Puerto Rico esto tú no lo vas a ganar. Y yo estoy convencido de las movidas que he visto, porque yo no estoy en esa área. Tengo que aclarar que el gobierno de Jennifer González va a ser bien proactivo y está trabajando al unísono para salir de la Junta.
Y si esto lo coge el Tesoro Federal, la Junta no me hace. Porque dime, si yo pago la deuda, porque yo tengo que seguir esperando un montón de años para el crédito. Okay. Eso le toca al acreedor. Hay muchas especulaciones de lo que va a hacer. Muchas especulaciones. Por eso te digo que los oigo hablando y todo el mundo tiene la respuesta. Y yo, son especulaciones. Está bien. Pero entonces ahora ya Donald Trump dijo, voy a atenderlo a lo que consigo la gente. ¿Cuáles son las expectativas entonces que se debe de tener? Yo no creo que Donald Trump tenga prisa con esto. Uh-huh. La Junta puede funcionar con 2 personas. Uh-huh. Puede funcionar. Tiene un administrador, ya hay un presupuesto balanceado, certificado aprobado, ese dinero se da, es el trámite administrativo. Que el director ejecutivo creo que lo que le queda son unos meses, un año y va a venir un cambio, pues yo me preocuparía que venga un director ejecutivo rápido. Ese director ejecutivo es el que yo creo que va a traer la política de Donald Trump. Porque nosotros nos tenemos que preocupar cómo va a quedar educación, cómo va a quedar salud, cómo van a quedar nuestras agencias cuando definitivamente se entreguen en bloque a los estados y a Puerto Rico ese dinero. Eso para mí es bien importante. Ahora, lo de la Junta estaba escrito en la pared. Y no solo eso, la mayoría de la Junta es demócrata. Los contratistas, los empleados son demócratas y algunos que otros que saben mover sus oficinas y sus profesiones. Y cuando un partido gana, ¿qué viene a buscar? A quitarle al otro el tesoro. Eso está en la Biblia, que cuando tú cambias un rey, cuando tú sacas el hombre fuerte, el que entra, ¿qué hace? Se queda con todos sus tesoros. Eso está descrito en la Biblia. Nos lo explica. Pues yo creo que los contratistas republicanos y los bonistas republicanos están buscando ese poder porque, mira... O sea, que hay algo entonces político. Hay político, hay económico. Mucha de la gente que está gritando es porque económicamente esto le afecta. Oye, yo no tengo tiempo, pero yo trabajo en eso. Pero yo espero que, aunque sea político, porque sabemos que todo va a ser político de alguna forma, el movimiento sea a beneficio también del país. Bueno, yo espero que sí. Mira, Puerto Rico y vamos a aclarar, esta junta es por la colonia. Porque las de Detroit y las otras fueron nombradas por los estados, no fueron nombrados por el Congreso. Y eso hay que aclararlo. Porque tengo un compañero mío que dijo eso y yo digo, oye, no, eso no es así. Vea la de Detroit. Tú sabes bien que la de Detroit es estatal. La de Puerto Rico es federal. Y es la más rápida que se ha movido. Donde está el tranque es en Autoridad de Energía Eléctrica, en Prepa. Si eso se hubiera resuelto, ya estuviéramos en la otra etapa. Entonces, si tú tienes una gente que se sabe mover dentro del Partido Republicano, que tienen unas deudas, pues van a buscar que le paguen la mayor cantidad. Y ahí va a estar la verdadera lucha, es cuánto va a quedar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, si se va a traer a la Junta de Síndicos, si la ley se va a enmendar. Pero ahora mismo Donald Trump tiene, bueno, si él pone el ojo directamente en Puerto Rico, es que hay algo difícil. Porque recuerda que los Estados Unidos saben que Puerto Rico se está tratando de construir como un puente de la izquierda. En Estados Unidos hay una lucha fuerte entre la derecha y la izquierda. Ellos no van a permitir que en su patio la izquierda controle. Así que siga cantando Bad Bunny. Ok. O sea que por ahí pueden ir entonces. Que siga cantando Bad Bunny, que haga los conciertos de Estados Unidos a ver si se le llenan. Uh-huh. Esa es mi opinión personal. Interesante toda esta situación. Quiere decir que realmente. Guárdala, pues si la pegamos, pues decimos. Y si no la pega y se viene hasta la fallaste, me la saca también. Pues yo comencé el segmento de noticias diciendo que tal parece, a grosso modo, que el presidente Donald Trump está teniendo un interés particular en Puerto Rico y la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Tal vez usted dio uno ahí. Mira, el tablero de ajedrez se mueve con calma. El tablero de ajedrez del mundo cambió. Nosotros tenemos en Ucrania una puerta a una tercera guerra mundial y no la estamos viendo. Ahí no la estamos viendo. Estados Unidos cambió su sistema económico con lo de las tarifas, lo renegoció. Y Puerto Rico es un punto donde se mueve mucho comercio. Bueno. Y tenemos unas leyes que yo estoy loco que se vayan, pero bueno, es otro tema.